ya estufa, ¿no? Muy bien. Empezamos, doctor. Ahorita van 11, espérate que lleguen un poquito más, ¿no? Ok. Yo creo que ya puedes empezar, ahora ya hay 15. Muy bien. Bueno, pues buenas noches. Somos el equipo 3 y les vamos a hablar hoy acerca de afrodisíacos y también de anafrodisíacos. Ok, empezando pues por el concepto de afrodisíacos. Este viene del adjetivo del latín aphrodisiacus, que significa que excita o estimula el apetito sexual, y pues por tanto todos los afrodisíacos son cualquier tipo de agente o sustancia que incrementa el deseo sexual, o también conocido como libido. Esto pues, estas sustancias o estos agentes pues, como vamos a ver más adelante, pues varían de diferente índole. Pueden ser desde especies, plantas, alimentos, fármacos inclusive, entre otros, que se encargan de incrementar este deseo sexual. El término en sí de afrodisíaco deriva de la diosa griega del amor, Afrodita, que esta pues se relaciona con la fecundidad y con en sí también con la energía primaveral, ¿no? Bueno, hablando de las principales utilidades de los afrodisíacos, pues tenemos la insatisfacción sexual, la disfunción eréctil en los hombres, pues es de las causas más comunes o más frecuentes del uso de estos afrodisíacos. La infertilidad también, y muy importante, la disfunción sexual. Esta, según la literatura consultada, pues puede afectar en hombres del 10 al 52% de los hombres, hablando en sí de población general, o sea, a nivel mundial de hombres, y en el caso de las mujeres se habla de un rango del 25 al 63% pueden padecer disfunción sexual. Esta pues tiene múltiples causas o etiologías, en las cuales se encuentran inclusive enfermedades psiquiátricas, como puede ser el estrés, la depresión, ansiedad, o también de otros datos, o más bien otras patologías que son muy diferentes, como puede ser inclusive traumatismos craneoencefálicos, enfermedad vascular cerebral, y hasta se ha hablado del Parkinson como causa de disfunción sexual, ¿no? Entonces, para que vean el rango en donde pueden entrar todas estas sustancias que estimulan el apetito sexual. Bueno, hablando de los principales efectos adversos, son los más comunes en el uso de estos afrodisíacos, pero estos van a variar
y van a cambiar dependiendo del tipo de agente que se utilice, como se va a ver más adelante. Entre los más comunes se encuentran el insomnio, las cefaleas, inclusive tenemos trastornos digestivos como el estreñimiento, las náuseas o vómitos también. Puede haber mareos, la taquicardia también es un síntoma común y también se ha hablado de la pérdida de peso. Y esto, pues como les digo, sobre todo como estos se utilizan para el tratamiento, la terapia de la disfunción sexual, pues aquí va a variar la aparición de estos efectos secundarios de acuerdo a la gente que se utiliza, ¿no? Bueno, buenas noches. Continuando, pues primero que nada los antecedentes históricos de los afrodisíacos. Tenemos pues el interés de las culturas pues desde antes, ¿no? Desde siempre se ha buscado sustancias que puedan excitar o estimular el apetito sexual. Esto es muy antiguo, o sea, desde antes que hubiera recursos escritos pues que describieran esto. La primera pues escritura que tenemos de afrodisíacos la encontramos en los papiros egipcios en el siglo 23 antes de Cristo. Fueron las primeras cosas que tenemos en escritos. También encontramos que el uso de pócimas de amor y ungüentos está destinado pues a potenciar la sexualidad o atraer el sexo opuesto, pues se remonta a la prehistoria más lejana, o sea, mucho antes que existieran las culturas egipcias, o sea, la prehistoria, pues, ¿no? Desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Por ejemplo, también en la Biblia, en el libro del Génesis, podemos encontrar que se utilizaba la menta para cuando las personas se casaban, ¿no? En el hecho de matrimonial, vaya, en la cama esparcían menta junto con mandrágora y estas pues se utilizaban pues, para enaltecer el deseo sexual. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Génesis, como ya lo mencioné, cuando Jacob tuvo su quinto hijo con Lía, que era su primera esposa, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Pues en los tratados de las prácticas amorosas, como es el Kama Sutra y el Ananga Ranga, estos son dos textos de hindúes que están escritos alrededor del siglo V antes de Cristo. En este, pues como sabemos, existen la descripción de diferentes movimientos o diferentes posturas en la que encontramos muchas, también, además de las posiciones, encontramos muchas recomendaciones dietéticas con la que se pretendía pues reforzar el vigor sexual. Un ejemplo de esto va a ser poner igual extender en cebollas guisantes y una mezcla de cardamomo con jengibre y canela. Estos últimos tres todavía se utilizan en la actualidad, ahorita más adelante lo van a complementar mis compañeros, y pues se utilizan supuestamente como excitantes de líbido. Otra cultura que también utilizó pues los afrodisíacos, los antiguos griegos, estos hicieron uso de muchas sustancias milagrosas, entre ellas los mariscos y otros alimentos provenientes del mar. Esto se relacionaba antes con la relación que existía en el nacimiento de Afrodita, como ya mencionaron, y pues la espuma de mar. También los antiguos romanos utilizaron sustancias afrodisíacas, pues que llegaron al punto del abuso, ¿no? Que podían conducir hasta la muerte. Por ejemplo, el emperador romano Calígula utilizaba pócimas venenosas que las preparaba junto con su esposa para mantener su potencia sexual. Se supone que este emperador Calígula se volvió loco. Esto fue por el uso de polvos y de contenido venenoso que pues afectó su juicio, ¿no? Entonces también tenemos que Hipócrates había descrito alrededor igual del siglo V antes de Cristo cosas que podían producir erecciones prolongadas así como dolorosas, pero no se define bien cuáles eran. Y también tenemos los afrodisíacos por analogía, pues como lo dice su nombre, pues en la Europa medieval e incluso pues en la parte moderna, una gran parte de los afrodisíacos, su materia prima, ya sea de donde lo tenían, de las plantas o los animales, van a ser cosas que
representan o recuerdan a órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos. Como ya les mencioné ahorita, los mariscos, ¿no? O sea, las ostras, las almejas, los bivalvos, todo eso son cosas que se asociaba pues con el nacimiento de Afrodita. Otro ejemplo pues también son las cebollas, que se creía que en la Edad Media que daban erecciones más potentes, así como aumentaba la cantidad de esperma. Esto también sucedía con pues, el ajo, el rábano, los nabos y otros alimentos vegetales que guardaban una relación con el pene o los testículos. Y pues entre muchas otras cosas, ¿no? Pero ahorita lo van a comentar más mis compañeros. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Buenas noches, ahora vamos a seguir con lo que son los tipos de afrodisíacos. Pues estos se pueden clasificar en 4 tipos principales. El primero va a ser los de acción central, segundo por asociación sensual, tercero por excitación de las vías análogas a las sexuales y por último los de por tradición cultural, perdón, y se van a desarrollar más a continuación. El siguiente, por favor. Ok, comenzando con los de acción central, pues estos se van a dividir en 3 tipos. Tenemos los fármacos, las hormonas u otras sustancias afines. Pues en general estas van a ser sustancias que van a producir tanto la pérdida, así como la desinhibición de los frenos naturales del cuerpo. Estos van a tener un efecto también claramente afrodisíaco o de un estimulante del deseo sexual. Aquí más que nada pues vamos a tener fármacos que van a elevar la dopamina en lo que es el sistema nervioso central, así como otras hormonas afines y la testosterona, así como también puede ser la hormona estimulante de melanocitos. Aquí pues tenemos los principales, tenemos a la biombina, la testosterona, la FEA o la feniletilamina, melanotan 2, bremelanotida y alquilonitrito. Y aquí pues están sus diferentes presentaciones. La siguiente, por favor. Continuando con el segundo tipo, pues tenemos los de asociación sensual. Estos se definen pues como plantas y o alimentos cuya forma natural se va a parecer a los órganos sexuales en cierta manera. Estos pues se pueden dividir igualmente en 4 tipos. Primeramente tenemos los tipos de carácter fálico, el cual pues esta palabra se deriva en el latín phallus y esta del griego phalos, que es una manera de decir, o sea, otra manera de denominar pene, perdón, como pueden ser el plátano, el pepino o los espárragos. En segundo tenemos los que son símbolos vaginales, como pueden ser las almejas y las ostras, que ahorita mencionó mi compañero Julián. Tercero tenemos los que nos van a recordar la mucosa genital, como pueden ser las manzanas rojas o las fresas. Y ya por último tenemos los que nos van a recordar el cuerpo femenino, como pueden ser las peras, las guitarras, asimismo ciertas botellas de licor o perfumes, menciona la bibliografía. La siguiente, por favor. Ok, pues con los terceros, que son los por excitación de vías análogas a las sexuales, pues igual, a grandes rasgos, este grupo va a ser el elemento principal, son los perfumes y las fragancias, que estos van a excitar de manera misteriosa, se menciona así en la literatura, los ciertos sitios gatillo, así como otras zonas. El siguiente. Y ya por último, pues tenemos los que son por tradición cultural, o sea que estos radican pues ya desde tiempos inmemorables, los cuales pues también se menciona que son aquellos que tienen efectos mágicos o misteriosos o milagrosos, pues que están transmitidos de generación en generación. Algunos de los más conocidos, pues obviamente no los únicos, pues tenemos aquí el cuerno de rinoceronte, el cual se originó de China, menciona, el cual pues es un mero simbolismo fálico que se asemeja a un pene erecto. Segundo, tenemos pues el alcohol, el cual se dice que puede ayudar a aumentar los niveles de testosterona, así como la libido. Tercero, también pues uno muy popular, que es el chocolate, el cual se menciona que ayuda a agregar tanto la feniletilamina o FEA, así como la serotonina, los cuales son 2 químicos que pueden estimular grandemente las zonas cerebrales del placer. Y ya por último, pues tenemos 3 hierbas, las cuales son la yoimbe, tribulos y maca. Estas pues son hierbas tradicionales utilizadas como afrodisíacos también desde hace mucho, que se venden como cápsulas que contienen polvo seco y triturado de estas hierbas, y pues se suelen anunciar como el Viagra natural. El siguiente.
Bien, buenas noches. ¿Me escucho? Sí. Ok, gracias. Entonces, ahora vamos a continuar con la parte de los afrodisíacos. Vamos a decir algunos ejemplos que se han utilizado pues, a lo largo de la historia y que de hecho varios se siguen utilizando. Y la supuesta utilidad que muchos de ellos tienen, pero más que nada vamos a desmentir algunos mitos, varios que ya hemos estado mencionando a lo largo de la presentación. Y la supuesta función pues que tienen. Entonces, para comenzar, primero pues están los espárragos, que esto se decía que poseen, en cierta parte, algunos de los componentes que tienen estos alimentos es cierta, pero la función que cumplen es en lo que ya cae el mito, pues, ¿no? Ya lo hemos mencionado a lo largo de la presentación, que se relacionaba mucho el hecho de que tuvieran forma que recordaran a los órganos sexuales y con esto se hacía... se asumía más bien que podían servir para el acto sexual. En el caso, por ejemplo, de los espárragos, pues poseen gran cantidad de vitamina E, que aumenta el flujo sanguíneo y el oxígeno hacia los genitales. Esto lo hacían como una suposición, pues, ¿no? Los pimientos mejoran el funcionamiento del corazón y producen endorfinas, conocidas porque producen la sensación de felicidad, y esta felicidad pues la asociaban a el acto sexual. Y además de eso, por la forma que tienen los pimientos, también decía que los recordaban a los órganos sexuales. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bien. Ahora pasando al ajo, que también de hecho se menciona que se puede contar la cebolla. Estos dos principalmente pues, son ricos en antioxidantes y contienen alicina, que es conocido porque incrementa el deseo sexual y el flujo de sangre en las zonas genitales. Se menciona que, por ejemplo, la cebolla se utilizaba porque prolongaba las erecciones en el hombre y pues por eso se prefería sobre a veces inclusive el ajo. Y las zanahorias, aparte de la forma que tiene, que puede recordar al pene, pues uno de los principales ingredientes de la misma es la vitamina A, como ya lo conocemos, que sirve para la producción de hormonas sexuales y pues también favorece en los hombres la producción de espermatozoides. Estas son algunas de las creencias que también se tenía y por lo mismo se utilizaba como un afrodisíaco. ¿Le das a la que sigue, por favor? El jengibre es conocido por mejorar el flujo sanguíneo y se utiliza supuestamente porque estimula a la libido, aumentándola. Y las nueces que contienen zinc, pues ayuda a que el hombre posea una mayor potencia sexual y además a prevenir problemas de la próstata, que eso incluía nueces y otros de diferentes tipos, pues, ¿no? Y también por la forma que tenían, que recordaban algunos órganos sexuales, sobre todo la vagina. También en el caso de los cocos se mencionaba que por el hecho de que el contenido del agua puede ser como lechoso y los pelos que tienen en sí los cocos asemejan a los testículos, y también por esto es que en la India, por ejemplo, se hacía una relación de que los cocos aumentaban la cantidad del semen y se utilizaban también como afrodisíacos. Pero pues como ya sabemos, pues esto no tiene mucha relación una cosa con la otra. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bien. Ahora el aguacate, que en la cultura azteca se le conocía como el árbol de los testículos, contiene un alto porcentaje de grasa saludable que mejora el funcionamiento del corazón y de las arterias. Y por lo mismo, ya lo hemos mencionado, los afrodisíacos también por la apariencia que tienen estos alimentos, pues se comían porque se pensaba que podían tener un efecto beneficioso sobre el acto sexual. Y los mariscos, por el alto contenido de minerales, pues también favorecía el rendimiento sexual. Los mariscos como las ostras, los ostiones y el caviar, por ejemplo, se relacionaba con una gran fertilidad porque pues, puede tener muchos huevecillos en una sola camada. Entonces, en sí, por eso lo relacionaba, ¿no? Le das a la que sigue, por favor. Bien, y ahora la miel. Era por la buena circulación sanguínea, que favorecía la erección del pene, y el ginseng, que es porque estimulaba el sistema nervioso y pues era eficaz para tratar el cansancio, el estrés o la depresión, y lo utilizaban para poder rendir más durante el acto
sexual. Y pues es importante, más que nada, de toda esta sección que hemos visto y de muchos de los afrodisíacos, como esto es más que nada de los mitos, pues en su mayoría no tienen un efecto que estimule la relación sexual de ninguna de las formas en las que les estuve comentando, pero más que nada el efecto que provocaban es el efecto placebo, ¿no? Que las personas, las culturas pensaban que por comer, por tomar, por ver, utilizar, etcétera, porque también se mencionaba, por ejemplo, que en algunas culturas comían testículos porque lo asociaban a que si estoy comiendo testículos voy a tener un mejor desempeño al momento del acto sexual. También, por ejemplo, el cuerno de rinoceronte que ahorita les comentaron, lo pulverizaban y lo utilizaban porque supuestamente tenía un efecto también sobre el acto sexual, y todo esto pues no pasa de ser solamente un mito. Y lo que principalmente rendía, o la experiencia que tenían los usuarios de todos este tipo de productos, pues es el efecto placebo, ¿no? Sí existen algunos afrodisíacos que tienen un leve efecto en la erección, por ejemplo, como es la yoimiba o yoimibina, que ya la mencionaron, pero en su mayoría pues son mitos, ¿no? Que es importante que nos quedemos con eso. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, y ya para terminar, pasamos a lo opuesto a lo que ya se ha mencionado, a lo que ya mencioné mis compañeros, que son los anafrodisíacos. Siguiente, por favor. Estos pues son básicamente lo opuesto a todo lo que ya se ha descrito hasta ahora. Los anafrodisíacos son sustancias que por su composición consiguen erradicar o disminuir el deseo sexual. Pues estos son principalmente algunos alimentos que ya les voy a mencionar más adelante. Se ha visto que la concentración elevada de tanto alcohol, nicotina, como drogas como la cocaína y la heroína pueden tener un efecto negativo en el desempeño sexual. Algún ejemplo podría ser en la imposibilidad de una erección, y pues también generan un estado de dificultad para poder llegar al orgasmo. También entre estos pues se encuentran algunos antidepresivos, como es principalmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ya pues como ya sabemos, pues la serotonina tiene un efecto importante en la regulación del estado de ánimo, así como también lo va a tener en la regulación del sueño y del deseo sexual. El siguiente, por favor. Bueno, hablando un poquito más, ya más centrado en los anafrodisíacos, empezamos con los alimentos. Estos pues van a intervenir los alimentos que tienen un alto contenido en grasa, que son principalmente grasa saturada o grasa no saludable o las grasas malas. Estas van a condicionar que se van a digerir lentamente, y pues va a condicionar un estado como de pereza en las personas, y pues que estén somnolientos. Y los alimentos también ricos en triptófano, el cual pues este es un precursor de la serotonina, la cual pues va a tener los efectos que ya les mencioné anteriormente. Algunos ejemplos de alimentos que contienen el triptófano, va a ser los que están aquí en las imágenes, que es el plátano, tomate, los dátiles y las avellanas. Siguiente, por favor. Muy bien, y continuando con los alimentos o las sustancias que funcionan también como anafrodisíacos, tenemos primeramente el lúpulo, que este es un ingrediente que se encuentra presente en la cerveza. Este es considerado como una planta de efectos calmantes. Si bien es cierto que pues, la ingestión de cerveza activa la circulación sanguínea, no es recomendable en personas con dificultad para llegar al orgasmo, porque se ha visto que lo disminuye sustancialmente. El siguiente de ellos es la cafeína, que pues como sabemos es un estimulante nervioso que promueve la vasoconstricción, así como la nicotina. Tiene efectos adversos a la respuesta sexual. Siguiente, por favor.
Bien, la nicotina, pues esta actúa como depresivo del sistema nervioso, así como la digestión y la presión sanguínea, por lo tanto, pues es pues una sustancia que daña de manera importante tanto el deseo como la excitación, así como pues el orgasmo también. Y ya hablando específicamente pues de medicamentos, el primero de ellos es la aspirina. Se ha comprobado que puede llegar a tener efectos adversos a la respuesta sexual, así como también algunos medicamentos antihipertensivos pueden producir dificultades eréctiles y eyaculatorias tanto en los hombres y reducción del deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres. Así como también drogas antidepresivas, como ya comentaba Ramón, específicamente pues la fluoxetina, la amitriptilina y la imipramina, que estos retrasan de manera directa o afectan la respuesta eréctil y retrasan la eyaculación en los hombres y la respuesta orgásmica en las mujeres. Y esos son los principales. Pues por nuestra parte sería todo, doctor. Muy bien. Pues mira, desde mi concepto hasta donde realmente no existen los afrodisíacos, ¿no? El ser humano, esta plática que ustedes han dado es muy interesante incluso desde el punto de vista histórico, pues el ser humano siempre ha estado buscando algo que estimule el deseo sexual, ¿no? Lo vemos desde los griegos, los egipcios. No hay una cultura en donde no se haya buscado algo con que estimular el deseo sexual o tener una erección, ¿no? Es emocionalmente y culturalmente el que se tenga un deseo sexual es muy, muy importante para los seres humanos. El principal afrodisíaco está allá arriba, en la azotea, ¿no? De las cejas para arriba, ¿no? En el cerebro. Ese es el principal afrodisíaco, ¿no? El afrodisíaco y también el otro afrodisíaco que sí es por excelencia afrodisíaco es la testosterona, ¿no? Que son los andrógenos, son realmente el medicamento que se puede considerar como afrodisíaco, que aumenta el deseo sexual, ¿no? Incluso hay medicamentos que similares a la testosterona que se han estado tratando de utilizar con las mujeres en diferentes estudios para cuando no tienen deseos, ¿no? Entonces, y sí presentan un aumento del deseo únicamente con se les administre testosterona. El único problema en esos casos es sus efectos androgénicos, ¿no? Eso sería el que va a generar ese tipo de problemas. La testosterona es el principal afrodisíaco. Varias veces estuvieron mencionando a la yoimbina. La yoimbina es una corteza de un árbol del África, ¿no? Es un alfa adrenérgico y es muy peligroso, ¿no? Puede provocar crisis hipertensivas, este tipo de medicamento. Ya lo mencionaron ustedes también, que se usa como el Viagra vegetal o natural, porque va a provocar vasodilatación, excitación, ¿no? También puede pasar eso con la yoimbina. Durante un tiempo se utilizaba la yoimbina en la ganadería. Se utilizó en la ganadería para dárselo a los sementales, ¿no? Para que aumentara su deseo sexual, y también se les daba a las vacas, ¿no? Para que tuvieran relaciones sexuales los animales. Y mucha gente supuestamente los utilizaba en forma escondida, se los daba a las mujeres para que tuvieran un aumento del deseo sexual.
Por otro lado, el deseo sexual en los hombres, pues es la testosterona. Pero en las mujeres, el deseo sexual tiene que ver con una multitud de aspectos psicológicos. Esto es muy importante, ya lo mencionaron ustedes, ¿no? En los diferentes esquemas que hay con respecto a la excitación. Está el Benton, se llama que decía que la situación de tipo sexual era algo circular. Entonces, si una persona tenía orgasmo y excitación sexual, iba a tener posteriormente mayor deseo sexual, ¿no? Entonces, y tener mayor deseo sexual, más facilidad iba a obtener su orgasmo, ¿no? Entonces, es muy importante, incluso te digo, para las mujeres, ¿no? El ambiente para que empiecen a haber deseo sexual. Es muy frecuente la disminución de deseo sexual en las mujeres, ¿no? Y eso debido a las situaciones de tipo emocional que muchas veces se presentan dentro del matrimonio. Entonces, si hay discusiones en el matrimonio, si hay problemas, pues no va a tener deseos la persona. Incluso muchas veces la mujer empieza a tener sexualidad, como la mujer no necesita de la erección para tener sexualidad, la mujer considera muchas veces la sexualidad como si fuera una de sus tantas obligaciones como esposa, ¿no? Pero no lo va a tener la sexualidad por deseo. Y el empezar a tener relaciones sexuales sin deseo va generando en la mujer una situación de aversión a la sexualidad, ¿no? Entonces, en muchos matrimonios en donde ya tienen muchos años teniendo relaciones sexuales y que la mujer se considera como un objeto y que tiene relaciones sexuales sin deseo, esto la va a llevar a la mujer a que pierda ese deseo sexual, ¿no? Por otro lado, otro de los afrodisíacos importantísimos que hay es las fantasías, ¿no? Las fantasías, o sea, el anteceder en forma de fantasía a un acto sexual, ¿no? Si una persona empieza a pensar en actos sexuales, en el hombre, el ser humano y más el hombre en su sexualidad es muy visual, ¿no? Es súper visual, ¿no? Esa es la gran diferencia con el resto de los animales. Los animales se manejan en su sexualidad en base a las ferormonas. En cambio, el ser humano se maneja en su sexualidad por la vista. Entonces, por eso es muy importante para los hombres ver, ¿no? Y muchos de los aspectos, incluso vemos la gran diferencia que hay de las características sexuales secundarias, ¿no? Son incluso la propia naturaleza en la evolución ha hecho que se presenten esas diferencias en la estructura del cuerpo, ¿no? Que son los caracteres sexuales secundarios, porque eso es lo que va a estimular al hombre. Si ustedes hacen una revisión de todos los cuadros y todas las pinturas y las esculturas de los griegos, van a ver que el cuerpo femenino es un cuerpo en donde no hay líneas rectas. O sea, siempre hay curvas, ¿no? Entonces, eso es a los ojos, a la visión del masculino. Entonces, eso es lo que va a atraer, ¿no? Principalmente a los hombres, ¿no? Es algo interesante lo visual para
para el hombre con respecto a su sexualidad es que pues anteriormente existían y que fueron famosas y tuvieron un gran éxito, pues las revistas en donde salían mujeres desnudas, y que ese tipo de situación provocaba mayor deseo sexual y excitación sexual el estar viendo. Ahora, pues ya con la presencia del Internet, pues esas revistas se han sustituido por personas están viendo escenas sexuales y ver actos sexuales en el Internet, ¿no? Pero siempre va con el camino de aumentar su deseo, ¿no? Es una situación de tipo visual, ¿no? Y esa situación de tipo visual va a generar la fantasía y la fantasía va a generar mayor deseo, ¿no? Incluso lo que yo estaba hablando acerca de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Pues una de las cosas que más nos diferencian hombres y mujeres es la presencia de las mamas y que pues y también el aumento de la grasa en las caderas y en las regiones glúteas, ¿no? Y que esos son partes del cuerpo que van a ser atractivas al hombre. Incluso la cara de una mujer, ¿no? La mujer atractiva para los hombres tiene que tener dos características, ¿no? Que sea simétrica, ¿no? Y que tenga ciertas líneas redondas, ¿no? Entonces, en su nariz, en los cachetes, todo esto va a ir generando el deseo sexual. En cambio, en la mujer, incluso si se le pregunta a la mujer con respecto a sus fantasías sexuales, las fantasías sexuales de la mujer no van encaminadas al ver un acto sexual. Puede excitarles y gustarle a muchas mujeres ese tipo de situación, pero a la mujer lo que le va a aumentar el deseo es el aspecto de tipo afectivo, cariño, palabras, ¿no? O sea, la sexualidad de la mujer va a entrar más por el oído, que ser una cosa de tipo visual, ¿no? El oír palabras, cosas afectivas, todo esto va a ir aumentando el deseo en la mujer, ¿no? Entonces, vemos que el deseo sexual no se puede dar por medicamentos, ¿no? No hay ningún medicamento que realmente vaya a aumentar el deseo sexual. Inclusive el famoso Viagra, ya el pensamiento general que hasta del Viagra se piensa que sea un excitador sexual. Y incluso el uso del Viagra, el uso no va a funcionar, no va a haber erección si no hay deseo y excitación. Entonces tú te puedes tomar toneladas de Viagra y si no hay deseo y si no hay excitación, no hay erección, ¿no? Entonces, el uso del Viagra tiene que ir precedido siempre del deseo. Entonces, como un corolario de esta plática, yo creo que es que no hay un verdadero afrodisíaco más que la mente. Otra cosa que se me olvidaba mencionarles. En nosotros los seres humanos, no se puede explicar por qué hayamos perdido la capacidad de percibir las ferormonas, ¿no? Si todos los mamíferos tienen esa capacidad de percibir las ferormonas, entonces, ¿qué pasó en la evolución humana? En la evolución humana sí se perdió las ferormonas o se perdió la capacidad de percibirlas en forma consciente. Entonces, las ferormonas probablemente sí las percibimos. Inclusive,
en muchas tiendas de perfumes se hablan que ciertos perfumes tienen ferormonas. Incluso a los perfumes más caros que hay tienen ferormonas de animales, ¿no? Como fijadores. Hay un toro, se llama los toros almizcleños, que tienen mucho pelo, que están allá cerca del Ártico. Estos toros generan muchas ferormonas y su grasa se utiliza como fijadores de los perfumes. Y vemos que los perfumes, tanto masculino como femenino, a nosotros los hombres, el oler un cierto perfume y ciertas características del perfume te van a excitar sexualmente y van a provocar deseo. Y todo lo contrario, los perfumes de los hombres, que son a madera, son secos, también eso va a estimular a una mujer, la va a estimular sexualmente, ¿no? Entonces sí hay afrodisíacos, pero están no existen así como medicamentos o como una sustancia dada. También acerca de las ferormonas, se ha encontrado en nosotros los humanos ciertos grupos celulares en la parte más recóndita de la nariz, ¿no? El órgano se llama órgano vómero nasal. Es un grupo de células, de neuronas, ¿no? Parecidas a las olfatorias, que están ligadas a lo que se considera un filito de nervio, que se le considera el nervio cero, que va a un lado del nervio olfatorio, y que probablemente ese nervio sea el que percibe las ferormonas, ¿no? Y que incluso las ferormonas, hay gente que te puede atraer, aunque físicamente no sea muy atractiva, a ciertas personas te atraen ciertas personas. Y se ha considerado que las personas que más te van a atraer y te van a provocar deseos sexuales son las que inmunológicamente son diferentes a ti, tanto en hombre como en mujer. Esa diferencia inmunológica va a ser en forma evolutiva, por si van a tener un producto, un crío, su inmunidad va a estar mucho más reforzada porque se unieron dos sistemas inmunológicos muy diferentes, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que se deben de hablar con el respecto. Si gustan alguna pregunta, alguna aclaración, a ver, hablen, o si no, callen para siempre. Bueno, Doctor, dígame. del tema que había quedado pendiente que nos asignó. Que te iba a asignar. Qué pena. Lo empecé a buscar y estuve revisando los temas que ya les había asignado, ¿no? No sé si ustedes pueden tocar, no sé, si ya está asignado, la situación de género, la situación de las diferencias de género, ¿no? Problemas de género, nos había comentado también la clase pasada. Ya también ya estaba, ¿no? No sé, según yo, problemas de género no está. Bueno, entonces ese va a ser el tema que les voy a dar, el problemas de género, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, ese quedaría para la siguiente clase. Para la siguiente clase, exactamente. Ok, gracias. Bueno. Doctor. Dime. Pero está lo de orientación sexual. No sé si se refiere a lo mismo. Bueno, la orientación sexual está más relacionado con la homosexualidad, ¿no? Y el género es la identificación con el otro sexo, ¿no? No sé si
se vayan a entremezclar estas dos clases, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Qué otro tema había yo visto? ¿Sabes que hay un tema también muy interesante que es sobre el machismo, ¿no? Entonces, el que pudieran tocar aspectos acerca del machismo y ahora aspectos ahora nuevos con el lado opuesto del machismo, el feminismo, ¿no? Que si lo pudieran tocar esos dos temas. ¿Cómo les parece? Sí, está bien. Bueno, Machismo y feminismo. exactamente, sí. Ok. Bueno. Entonces, ahí quedamos con esos dos temas, ¿no? Sí, gracias. Bueno. Entonces, pues nos estamos viendo dentro de 8 días. Gracias, doctor. Bonita Hola, doctor, noche. muchas gracias. Buenas noches, que les Hasta vaya luego. muy bien. Hasta Buenas luego. Igualmente, doctor. Bye.